La anciana encuentra un cachorro de pastor alemán congelado K9 después de la tormenta de nieve. Entonces sucede algo desgarrador. Era solo una anciana que vivía sola al borde de la ciudad. Solía el silencio del invierno y el peso de los años. Pero esa mañana, después de la tormenta de nieve más feroz que la ciudad había visto en décadas, abrió su puerta trasera y vio algo que nunca esperaba. Un pequeño cachorro de pastor alemán inmóvil enterrado en la nieve. No se estaba moviendo. Parecía desaparecido, pero cuando ella lo tocó, parpadeó. Lo que siguió fue una batalla contra el tiempo, la memoria y la angustia. Porque salvar al pequeño canino no fue el final de la historia. Fue solo el comienzo de algo mucho más doloroso y hermoso. Antes de comenzar, asegúrese de suscribirse al canal, como este video, y activar las notificaciones. Esto nos ayuda a traerte historias más inspiradoras como esta. La tormenta de nieve había rugido por la ciudad de Hollow Creek como un tren de carga en la noche de la noche. Las líneas eléctricas se agrietaron bajo el peso del hielo. Los árboles gimieron y se dividieron en el viento, y la nieve enterró los caminos hasta que cada casa se paró como una isla en un mar de silencio blanco. Para Eleanor Brooks, de 78 años y viudo, fue el tipo de tormenta que le recordó lo pequeña que una persona podía sentir contra el frío. Su cabaña se sentó en el extremo más alejado de Pine Hollow Road, donde el condado rara vez llegaba a tiempo. Tenía leña, comida enlatada y los fantasmas de su pasado para mantener su compañía. Cuando abrió su puerta trasera esa mañana, envuelta en su cardigan de lana y una bufanda que había tejido hace 30 inviernos, no esperaba encontrar la vida esperándola. Al principio, pensó que era un montón de ramas voladas desde el bosque, pero a medida que se acercaba, su corazón saltó. No era una rama, era un cachorro, un pequeño cachorro de pastor alemán, apenas unos meses, yacía inmóvil en la nieve. Su pelaje se congeló rígido, su pequeño cuerpo se enroscó sobre sí mismo. El hielo se cortó sobre sus orejas y pestañas. Por un momento, Eleanor no respiró. Entonces ella se movió. Se puso de rodillas en la nieve, extendió la mano con los dedos temblorosos y tocó la espalda del cachorro. Frío, demasiado frío, pero parpadeó. «Oh, Dios mío», susurró, su aliento empañando en el aire. «¡Estás vivo!». Ella envolvió al cachorro en su chal y lo llevó adentro con la urgencia de alguien más joven. En el interior, lo colocó junto a la estufa de madera, comenzó un fuego fresco y se frotó suavemente las patas con una toalla cálida. Su respiración era superficial, apenas allí, pero allí. Eleanor no sabía de dónde vendría. No había estampados de pata que condujeran a su puerta, solo viento y hielo, ni ladridos, ni gemidos, solo él, congelados, solo. Ella se quedó a su lado durante horas, mirándolo como un secreto frágil. Cada pequeña contracción de sus orejas, cada aleteo de aliento se sintió como un milagro. Finalmente, movió la cabeza, trató de sentarse. «Fácil, bebé», murmuró, «has pasado por el infierno». Cuando la miró, realmente miró, algo pasó entre ellos. Sus ojos no eran los ojos suaves y en blanco de una mascota de la casa. Eran agudos, alertas, entrenados. Ella sabía esa mirada. Su difunto esposo, James, había trabajado con perros militares en los años 70. Ella recordaba la forma en que se habían sentado, los hombros tensos, los oídos erectos, siempre escuchando un comando. Este cachorro tenía esa misma intensidad incluso en debilidad. «No eres cualquier cachorro, ¿verdad?». Ella susurró a medida que avanzaba el día. Ella lo alimentó con calles calientes a mano y masajeó las piernas suavemente. El color volvió a sus encías. Incluso dejó escapar una pequeña corteza, solo una vez, pero lo suficientemente fuerte como para hacer que su corazón salte. Ella decidió llamarlo Ranger. Esa noche, dormían uno al lado del otro en la sala de estar. La chimenea crepitaba suavemente. Eleanor apenas cerró los ojos. Ella no quería perderse un solo aliento. Pero mientras el viento aullaba nuevamente afuera, una pregunta la perseguía. ¿De dónde había venido Ranger? La ciudad estaba encerrada. Nadie podría haber conducido por las carreteras de montaña durante esa tormenta y nadie había informado a un perro desaparecido en los canales de radio de emergencia. Y luego estaba el collar. Era simple nylon negro, medio enterrado debajo de su grueso pelaje. Pero bordadas en el borde había letras débiles desvanecidas por nieve y hielo. K9 no acaba. Su corazón se hundió. Este no era solo un cachorro perdido. Este era un K9 en entrenamiento, y alguien en algún lugar lo extrañaba, o peor, lo había dejado atrás.
Se sentó en la tenue luz, acariciando suavemente la cabeza del guardabosques, un bulto que se formaba en su garganta. El fuego calentó la habitación, pero sintió un escalofrío más profundo que cualquier cosa que la tormenta había traído. ¿Qué había visto este pequeño soldado? ¿Y por qué Fat lo había traído a su puerta? A la mañana siguiente, ella decidió averiguarlo. Cuando llegó la segunda mañana, Ranger era lo suficientemente fuerte como para pararse solo. Eleanor observó mientras estiraba las piernas al lado del fuego, su espalda arqueada y la cola baja como un soldado sacudiendo el sueño. Alegó ligeramente en una pata trasera, pero hubo pelea en él. Cada movimiento dijo, «No me doy por vencido». Ella sonrió débilmente. «Eres difícil». Después de la alimentación, Eleanor hizo lo que no había hecho en meses. Se puso las botas de nieve, se colocó en capas en abrigos y salió a la nieve profunda. La tormenta de nieve se había calmado. Un fuerte silencio colgaba sobre Hollow Creek, roto solo por el chasquido ocasional de hielo que caía de los árboles. Ella caminó a través de las derivaciones hasta la rodilla alrededor de la parte posterior de su cabaña, decidida a volver sobre los escalones de Ranger si se encontraba alguno. No había ninguno. La nieve había borrado todo. Ella se paró en la quietud, perpleja. No había forma de que un cachorro, especialmente uno que se había congelado, podría haber llegado aquí solo. Alguien tenía que haberlo dejado. ¿Pero por qué? Se giró hacia atrás y se detuvo. Algo oscuro estaba sobresaliendo debajo de la nieve al lado de la línea de árboles. Ella se acercó, acelerando el corazón. Era una bolsa negra, empapada y mitad congelada, apenas visible debajo de una hoja de hielo. Lo sacó con sus manos enguantadas, lo llevó hacia atrás y lo colocó cuidadosamente sobre la mesa de la cocina al lado de Ranger. Lo olisqueó de inmediato. En el interior había una pequeña carpeta de identificación, deformada por el daño por agua y un objeto metálico envuelto en cuero. Eleanor jadeó cuando lo desenvolvió. Una insignia, desgastada, pero inconfundible, unidad K9 de los Estados Unidos, de A.R. Malister. Miró a Ranger, que ahora estaba alerta. Las orejas se animaron. «Perteneces a un policía». Su mente comenzó a correr. Ella arrastró la carpeta, tratando de leer lo que pudo. La mayor parte de la tinta había sangrado, pero una cosa estaba clara: una foto de un joven con ojos afilados y una suave sonrisa. No podría haber tenido más de 30. Giró la insignia y vio un número escrito a mano grabado dentro del cuero, un número de teléfono. Sus manos se sacudieron mientras lo marcaba en su antiguo teléfono fijo, rezando que la tormenta no había noqueado el servicio por completo. La línea sonó una vez, 2 veces. Haga clic. Una voz robótica. «Este número ya no está en servicio». Ella colgó lentamente, su aliento inestable. Algo estaba mal. Algo no se suman. Si este Malister era el manejador de Ranger, ¿dónde estaba? Porque su perro terminaría abandonado en el bosque durante una tormenta. Y luego un nuevo miedo se deslizó en el corazón de Eleanor, uno más frío que cualquier nieve afuera. ¿Qué pasaría si Ranger no se hubiera quedado atrás? ¿Qué pasa si alguien no quisiera que lo encontraran? Esa tarde, Eleanor tomó una decisión. Llamó al diputado Harris en la oficina del sheriff del condado, un hombre en el que confiaba que la conocía desde el fallecimiento de su esposo. Llegó a una camioneta al anochecer. Las botas se cruzaron sobre el hielo cuando entró en su cabaña. Ella le entregó la insignia, la bolsa y la carpeta desgarrada. Lo estudió todo en silencio. «Conozco a este tipo», dijo Harris finalmente. «Malister transfirió el norte del estado hace 2 meses a la instalación de entrenamiento K9, pero escuché un rumor». Eleanor Anchocero Los Ojos. «¿Qué tipo de rumor?» «Fue dado de alta», dijo Harris, bajando la voz. Después de que una misión salió mal, el rumor dijo que rechazó una orden directa, protegió a su perro en lugar de terminar el perro OP. Se lesionó. Lo culparon. Desapareció después de eso. Su estómago se torció. Entonces, ¿qué está haciendo su perro aquí en una tormenta como esta? Harris miró a Ranger, quien se sentó en silencio junto al fuego, mirándolos a ambos. «No lo sé», dijo, «pero algo no se siente bien». Eleanor asintió lentamente. Ella no tenía antecedentes en la aplicación de la ley. Era solo una anciana que una vez amaba a un hombre con uniforme, pero sabía lealtad cuando la vio. Y este perro, este K9, había pasado por algo que ninguna criatura debería soportar. Ella no iba a dejarlo desaparecer. «¿Puedes ayudarme a encontrarlo?», le preguntó a Harris, su voz estable. Él asintió. «Lo intentaré»,
Pero Eleanor, si alguien arrojó a este perro aquí a propósito, es posible que no quise que cavar. Miró a Ranger y cepilló suavemente el pelaje en su cuello. Entonces déjalos venir. Y por primera vez en mucho tiempo, Eleanor sintió ese fuego nuevamente. No es el de la estufa, sino el que una vez la había hecho valiente. Ella tenía algo que proteger. A la mañana siguiente, la tranquilidad no fue pacífica. Estaba tenso. Eleanor se paró en su ventana. El cielo afuera todavía estaba gris y pesado con nubes de nieve. Aunque la peor de la tormenta había pasado, Ranger yacía cerca del fuego, los ojos medio abiertos, las orejas se agitaban en cada crujido de la cabina. No había ladrado una vez, pero Eleanor también podía sentirlo. Algo había cambiado. El diputado Harry se había ido la noche anterior con la insignia y los documentos. Prometió ejecutarlos a través de bases de datos antiguas. Vea lo que pude encontrar sobre la repentina desaparición de Mallister. Eleanor le había ofrecido té, pero ambos sabían que no había tiempo para eso. Se había visto incómodo cuando salió, como un hombre que ya no confiaba en la oscuridad. Ella tampoco. A media mañana, se abrochó y salió con Ranger caminando a su lado, todavía cojeando ligeramente, pero más fuerte con cada paso. Olfinó el aire constantemente, con los ojos afilados, el cuerpo tenso. No caminó como una mascota. Se movió como un soldado. Mientras vuelven de la esquina de la cabina hacia el borde del bosque, la bota de Eleanor se derrumbó en algo extraño. No nieve, y en lo que había sido perturbado. Ella dio un paso atrás. Huellas, humano, grande, lo suficientemente profundo como para haber sido hecho durante la noche y definitivamente después de la nevada. Miró hacia la línea de árboles. Las impresiones conducían al bosque y desaparecieron. Ranger gruñó bajo en su garganta. El pulso de Eleanor saltó. Alguien había estado aquí, mirando. Regresó adentro rápidamente, atornilló la puerta y dibujó las cortinas. Sus manos temblaron mientras alcanzaba la vieja caja de madera que James había guardado debajo del piso, una que no se había abierto en más de una década. Dentro estaba su pistola, no registrada, polvorienta, pero limpia. Le había enseñado a disparar cuando eran más jóvenes. Por si acaso, dijo, se había reído de la época. Ella no se estaba riendo ahora. Se sentó en la mesa con la pistola a su lado, mirando a Ranger, que ahora paseaba la habitación en círculos lentos y tensos. Ya no estaba relajado. Estaba alerta. Algo había agitado sus instintos, y Eleanor confió en los suyos más que los suyos. A primera hora de la tarde, sonó el teléfono. Era Harris. «Encontré algo», dijo. Mallister nunca se transfirió oficialmente a otra unidad. Su K9, Calcignecho, fue reportado muerto en el campo hace 2 meses. Explosión durante una redada de drogas. Pero eso no coincide con lo que tenemos. Tu perro no está muerto. Este Eco, Eleanor Parpadio. Entonces, él sobrevivió, pero dijeron que no lo hizo. Exactamente. No creo que Mallister lo haya abandonado. Creo que alguien quería que ambos se fueron. El aliento de Eleanor se apestó. ¿Por qué? Todavía no lo sé, dijo Harris. Pero sé una cosa más. Mallister presentó un informe interno 2 días antes de que desapareciera. Acusó a su propio oficial al organizar una redada ilegal para encubrir evidencia faltante. Ese informe también desapareció. Eleanor cerró los ojos. Ahora tenía sentido. Hecho, Ranger había visto algo, sobrevivió a algo, y alguien no quería que esa verdad salga a la luz. Esa noche, el viento regresó, no tan feroz como antes, sino más frío de alguna manera, más agudo. Eleanor se sentó en la oscuridad, el fuego bajo. Ranger se acurrucó a sus pies. Sostuvo la pistola de James en su regazo, sintiendo el peso de la misma, el peso de la responsabilidad. Luego, justo después de la medianoche, lo escuchó. Una rama que se rompe afuera. Ranger se levantó al instante, gruñendo ahora, los oídos hacia adelante, los músculos tensos. Otro sonido, un crujido lento y deliberado de botas en la nieve. En Timmerman. Se levantó y se mudó a la ventana, asomándose a través del borde de la cortina. Una figura oscura caminaba por el costado de la cabaña. No es rápido, no tropezando, mirando, buscando. Ella sintió que su garganta se tensaba. Quienquiera que fuera, no estaban perdidos. Estaban cazando y habían venido por el perro. Ranger se acercó a la puerta, gruñendo más fuerte ahora. Eleanor no dudó. Ella cerró la puerta trasera, apagó las luces y le susurró. «Quédate conmigo».
El perro no se movió de su posición, pero afuera un nuevo par de huellas comenzó a formarse en la nieve, lo que llevó directamente a su puerta. El golpe llegó a las 12:43 de la noche, no es ruidoso, no frenético, solo paciente. Eleanor se quedó congelado cerca de la estufa de madera, su mano agarrando la pistola tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Ranger se encontraba entre ella y la puerta, la cola rígida, su profundo gruñido retumbaba abajo como truenos distantes. Un segundo golpe, más lento esta vez. Ella no respiró. Entonces una voz, baja, hombre, áspera del frío, gritó: «Señora Brooks, no estoy aquí para lastimarte. Solo quiero el perro». Su sangre se convirtió en hielo. Sin nombre, sin insignia, solo el perro. Ella corrió hacia la puerta lentamente, temblando la voz, pero firme. «Tienes la casa equivocada». Hubo una pausa. «Sé lo que hay dentro de esa cabaña. Sé quién es. No sabes lo que estás protegiendo. Sé lo suficiente. Entonces sabes que es peligroso». Él apretó la mandíbula. «No lo es». Silencio. Y luego, «Esta no es tu pelea». Pero lo fue ahora. Eleanor había perdido a un esposo por la guerra. Había enterrado amigos. Sobrevivió hermanos. Soportó a los inviernos tan crueles que se volvieron frágiles. No iba a asustarse por una voz en la oscuridad. Ella se inclinó cerca de la puerta. «Vete antes de hacer de esta mi pelea». Otra pausa. Luego pasos se desvanecen. Se quedó quieta por un minuto completo, esperando el sonido de las botas en retirada, pero nunca llegó. Se apresuró a la ventana y vio el movimiento. Solo una sombra, desapareciendo en la línea de árboles. No se había ido, solo reagrupándose. Ranger gruñó de nuevo y se paró junto a la ventana. Sus oídos se animaron. Eleanor apagó la última de las lámparas y se mudó al gabinete junto a la puerta, recuperando una linterna y la vieja radio militar de su esposo. Static llenó la habitación hasta que encontró la frecuencia de emergencia que Harris le había dado. «Hollow Creek Unit 5, Susurro. Este es Eleanor Brooks. Tengo a alguien fuera de la propiedad. Necesito ayuda». Hubo estático. Luego, «Copia eso, Eleanor. Quédate dentro. Estoy a 20 minutos». Ella exhaló y hizo clic en la radio. ¿20 minutos? Bien podría ser 20 años. Elmero Ranger. Nos sostenemos bien. No se movió. Su mirada permaneció, fija en la ventana delantera. Entró en el pasillo, pistola en la mano, su respiración tranquila, controlada. Había vivido mucho en 78 años, pero nunca había sentido su corazón tronando así. Ni siquiera el día en que recibió la llamada que James había pasado. Esto fue diferente. Esto estaba presente. Y luego el vidrio se rompió, un pequeño panel en la lavandería trasera. Ranger ladró, una sola explosión de sonido y atornillada hacia el pasillo. Eleanor siguió, linterna en una mano, pistola en la otra. La habitación trasera estaba oscura, la nieve soplaba a través del vidrio roto. Una bota ya estaba a través de la ventana. Sin pensar, Eleanor levantó la pistola. No. El hombre se congeló, la mitad adentro, una rodilla en el alféizar de la ventana. Su rostro estaba escondido debajo de una máscara de lana negra, pero sus ojos estaban salvajes, desesperados. Dije, «No lo hagas». No se movió, pero Ranger lo hizo. Con una repentina explosión de velocidad, se abalanzó, agarrando el brazo del hombre en sus mandíbulas, tirando de él a la mitad de la casa. El hombre gritó, luchando contra el agarre. Eleanor dio un paso atrás, corazón acelerado. «Déjalo ir», ordenó, con voz estable. Para su sorpresa, Ranger obedeció. El hombre se liberó, cayó hacia atrás por la ventana y se apresuró a la noche, sangre en la nieve. Ranger no lo siguió. Se volvió hacia Eleanor, moviéndose lentamente, casi como si pregunté, «¿Hice bien?». Ella se arrodilló a su lado, el corazón aún latía, y colocó su mano sobre su espalda. «Lo hiciste perfecto». 5 minutos después, Harris llegó a una oleada de nieve y faros. Eleanor abrió la puerta antes de llamar. Ella no necesitaba explicar. La sangre en la nieve, la ventana rota, la máscara rayada atrapada en el vidrio. Todo contó la historia. «¿Saben dónde está ahora?», dijo Harris sombríamente, mirando a Ranger. «Y no se van a detener». Eleanor asintió. «Luego nos movemos primero». Levantó una ceja. «Pensé que querías paz». Miró a Ranger, que se paró orgullosamente a su lado. Sus ojos brillaban en plata a la luz de la luna.
Quiero la verdad, y él merece saber quién lo dejó morir. Afuera, el viento se recuperó de nuevo. Pero por dentro, algo había cambiado. Esto ya no era solo la supervivencia. Era una misión. A la mañana siguiente, Harris regresó con una carpeta de archivo sellada en una bolsa de plástico transparente. Sus ojos estaban cansados, su uniforme espolvoreado con nieve, pero su voz era firme mientras le entregaba la bolsa a Eleanor en su porche. Esto es lo que no querían encontrar. Eleanor lo tomó con cuidado, sus manos estables. En el interior había un informe, papel real, no digital y una serie de declaraciones fotocopiadas. Ella entró con Harris y Ranger, que no habían dejado su lado desde el ataque. Ella puso la carpeta sobre la mesa, abriéndola con una intensidad tranquila. El nombre en el informe, Detective Ryan Mallister. Acusación: falsificación de órdenes de misión, abuso del protocolo K9 y negarse a ejecutar un comando directo durante una operación armada. Pero bajo eso, recortado hacia atrás, había una declaración escrita a mano, la propia de Mallister. Harris lo señaló. Esto es lo que nunca llegó a los registros oficiales. Eleanor leyó en voz alta. Operation Wintergate fue alterada en el campo. Me ordenaron enviar mi K9 a un edificio manipulado con explosivos sin previo aviso. Me negué. Sabía que hecho no volvería. Entré en su lugar. Encontré efectivo marcado, drogas y un dispositivo de escucha que ya estaba en funcionamiento. Alguien nos estaba grabando. Mi compañero se había ido. Hecho fue herido. Creo que esto fue un encubrimiento, no una picadura. Si algo me pasa, el perro lo sabe. Los vio. La garganta de Eleanor se endureció. Y cuando sobrevivió, agregó Harris, se convirtió en el único testigo. Se sentaron en silencio mientras Ranger descansaba la cabeza sobre el pie de Eleanor. Sus ojos parpadeaban de reconocimiento cada vez que se hablaba la palabra hecho. ¿Qué pasa con Mallister? Eleanor preguntó suavemente. La mandíbula de Harry se tensó. Esa es la parte difícil. Sacó otro papel de su abrigo. Un informe de incidente fechado hace 3 semanas. Cuerpo encontrado en un río 2 condados al norte. Sin identificación, yemas de los dedos quemados. Sin billetera, pero la altura y las cicatrices coinciden. Envié una copia de esto a un manejador retirado que entrenó a la unidad de Mallister. Exhaló Harris. Él dice que es él. Eleanor se dio la vuelta, parpadeando rápido. Entonces, se ha ido. Harris asintió. Pero no creo que haya muerto por accidente. Creo que cuando se dieron cuenta de que mantuvo los originales de su informe en papel, no digital, los sacaron. Eleanor miró el fuego, la mente acelerada. Mallister había sabido que su tecnología podría ser limpiada. Él confió en el papel. Confió en Hecho. Y tenía razón. El único problema ahora era Hecho no tenía nadie. Hasta ahora. Eleanor Moreau Alpero. La miró con esos ojos inteligentes y embrujados. Ella se arrodilló, ahuecó su rostro en sus manos. No eres solo una sobreviviente, susurró. Eres el último pedazo de su verdad. Ranger lamió su mano suavemente. Y en ese momento, ella sintió algo cambiado entre ellos, un entendimiento silencioso. No podemos mantener esto en silencio, dijo Harris. Pero si lo liberamos sin protección, lo girarán. Digamos que Mallister se volvió pícaro. Digamos que Hecho era inestable. Eleanor se puso de pie, más fuerte de lo que había sentido en años. Entonces lo hacemos inteligente. Ella caminó hacia el escritorio y sacó sus viejos álbumes de fotos. Desde una manga, eliminó una lista de contactos que James había escrito hace años. Periodistas militares retirados, amigos en asuntos públicos, personas que una vez lucharon para dar a conocer la verdad. Haré algunas llamadas, dijo. Llamas a alguien que no está en la nómina de nadie, a alguien que no se retirará. Harry sonrió, una chispa de admiración en sus ojos. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? Ella miró hacia Ranger. Estaba lista en el momento en que lo dejaron morir. Esa noche, Eleanor escaneó y envió un correo electrónico a cada documento a una bandeja de entrada segura que un reportero de investigación retirado le había dado hace años. Ella juntó un mensaje. Si estás leyendo esto, significa que alguien trató de enterrar a un buen hombre y a su perro. No los dejes. Luego hizo clic en enviar. Una tormenta mucho más grande que la de afuera acababa de poner en marcha. Pero esta vez, Eleanor no tenía miedo del frío. Estaba lista para quemar las mentiras. Comenzó con un correo de voz.
Eleanor revisó su teléfono la mañana después de enviar los documentos, esperando silencio, pero en cambio había un solo mensaje de un número privado. Una voz masculina brusca habló rápidamente. Lo conseguimos. La declaración verificada de Malister. Vamos a público a la medianoche, pero ten cuidado, señora. Si esto fue enterrado una vez, alguien intentará enterrarlo nuevamente. Mira tu espalda. Se quedó congelada en la cocina, por teléfono en la mano, mientras Rangel yacía a sus pies, con los ojos encerrados en la puerta como él ya sabía lo que venía. La noticia se supo más tarde esa noche. No era convencional, aún no, pero golpeó duro en puntos de venta más pequeños. El exoficial de K9 acusado de desobedecer órdenes puede haber sido silenciado. Perro desaparecido. Surge evidencia. Fotos de Malister. Menciones de un pastor alemán retirado llamado Hecho. Especulación. Fugas. Susurros. La verdad se movía. Y también las personas que lo querían muerto. A la mañana siguiente, Harris llamó con urgencia en su voz. Vinen, Eleanor. Escuché charlar en las radios cifradas. Alguien ya se dirige a Hollow Creek. Tal vez 2 hombres, tal vez más. No llevan insignias y no vienen a hablar. Eleanor no se estremeció. Déjalos venir. Pero por dentro, su mente estaba acelerando. Ella no podía dejarlos tomar hecho. Ahora no. No cuando el mundo apenas comenzaba a ver lo que se había hecho. No cuando el nombre de Malister finalmente se puede borrar. Moreau Alpero, a Ranger en Echo. Ahora se puso de pie ahora, su cuerpo más fuerte, su espíritu estable. ¿Estás listo, soldado? Susurró. No se movió, no parpadeó, solo miró con ojos feroces y leales. Esa noche, ella empacó solo lo que importaba. Los documentos originales en una carpeta resistente a la intemperie, un tazón de guardabosques, la vieja radio militar y una unidad flash que Harris le había dado con archivos de copia de seguridad. No podían quedarse en la cabaña. Ella había sobrevivido a inviernos, dolor y edad, pero esto sería diferente. No se trataba de supervivencia. Se trataba de protección. Harris llegó justo después del atardecer en un SUV sin marcar, sin luces, sin sirenas, solo los faros apagados y el motor tranquilo. Eleanor ya estaba esperando junto a la puerta, haciéndose eco a su lado, cola quieto, alerta. ¿Estás bien, montar?, preguntó Harris. He sobrevivido peor que unos pocos cobardes torcidos, respondió. Su abrigo se contagió con fuerza. La pistola de su difunto esposo ahora se enfundaba en su interior. Salieron de la cabina sin volver a girar. 20 minutos por el camino nevado, aparecieron los faros detrás de ellos. Demasiado rápido, demasiado cerca. Harris maldijo por lo bajo y agarró la rueda más apretado. «Compañía», murmuró. Hecho giró en el asiento trasero, gruñendo bajo. El SUV detrás de ellos aceleró. Harris golpeó su radio. La Unidad 5 solicita una copia de seguridad en Hollow Creek Access Road, a 2 millas al sur de Fall Creek. Pursuit confirmada. Sin respuesta, solo estática. Nos están atascando, dijo. Eleanor no dudó. Sacó la unidad flash de su bolsillo. Entonces nos aseguramos de que esto no muera con nosotros. Se lo entregó. Usted saca esto pase lo que pase. Luego extendió la mano y tocó suavemente el cuello de Hecho. Si algo sucede, corres. El SUV detrás de ellos embistió su parachoques una vez, luego 2 veces. Harris giró bruscamente la rueda, tratando de mantener el control mientras la nieve y el hielo rociaban a través de la carretera. Los neumáticos se deslizaron. Eleanor agarró el mango. Hecho apoyó sus patas. Entonces una voz crepitó en la radio. No la frecuencia de Harris, la voz de un hombre. «Danos el perro o tomamos el camión con todo en él». Harris golpeó los frenos. El SUV detrás de ellos superó, girando hacia el terraplén. No esperaron para ver si se detuvo. Harris lo lanzó hacia adelante nuevamente. «Conozco un lugar», dijo. «Vieja estación de guardabosques. Sin poder, pero es un terreno alto. Si aguantamos hasta el amanecer, la ayuda podría llegar a nosotros». Condujeron en silencio durante 10 minutos más. El aire era agudo, la tensión más gruesa que la niebla. Cuando finalmente se detuvieron, la estación apareció como un fantasma. El clima, aislado y medio cubierto de nieve. En el interior, Eleanor instaló la pequeña estufa de madera, mientras Harris bloqueaba la puerta con muebles viejos. Hecho yacía junto a la ventana, observando el bosque de abajo, todos los sentidos vivo. «¿Crees que nos seguirán?».
preguntó Eleanor. Ya lo son, respondió Harris. Ella asintió, luego miró a Echo. ¿Has estado corriendo el tiempo suficiente, no? El perro la miró, y por primera vez desde que le encontró medio muerto en la nieve, movió su cola. Un solo minio lento. Eleanor sonrió. Lo que sea que vino después, lo enfrentarían juntos. Porque Echo era más que un testigo. Él era la voz del hombre que nunca se dio por vencido con él. Y ahora era su turno de pelear. El amanecer se rompió y silencio sobre la estación de guardabosques. Las heladas se aferraron a las ventanas como la respiración se mantuvieron demasiado tiempo. En el interior, Eleanor se sentó envuelto en una manta de lana, una mano descansando suavemente sobre la espalda de Echo. No se había mudado de su publicación junto a la ventana toda la noche, mirando, escuchando, esperando. Afuera, el bosque estaba quieto. Sin faros, sin sombras, solo nieve y cielo y el espeluznante silencio que vino después de sobrevivir a algo demasiado cerca. Harry se agitó primero, limpiando los ojos y alcanzando la radio. Unidad 5 al despacho. Hollow Creek Outpost asegurado. Sin persecución desde las 0400. Solicite la confirmación de la caída de los medios y la recolección ETA. Esta vez hubo una respuesta. Static limpiado, seguido de una voz tranquila femenina. Copie eso, la unidad 5. El medio de comunicación recibió el informe completo a las 0600. National Broadcast planeada para el mediodía. Helicóptero en el camino a su ubicación. 30 minutos fuera. Mantenga la posición. Eleanor cerró los ojos. Finalmente estaba sucediendo. La verdad sobre el detective Ryan Malister. La traición. El encubrimiento. Las órdenes que se negó a seguir porque no sacrificaría al único compañero que nunca dejó su lado. Todo ahora en manos del mundo. Y el perro que llevaba su legado todavía estaba aquí, vivo, fuerte, cuidando a las personas que se negaron a renunciar a él. 30 minutos pasaron lentamente. Cada segundo se extiende como un latido. Luego vino el sonido lejano de los rotores cortando el aire frío. El helicóptero se elevó sobre las copas de los árboles, sus reflectores escaneando el claro. Harry salió primero, saludando con una lona naranja brillante. Dos figuras desembarcaron del helicóptero, una en equipo táctico, una sosteniendo una cámara. El mundo estaba mirando ahora. Eleanor siguió con Echo caminando a su lado, tranquilo y orgulloso. Su pelaje brillaba a la luz temprana. Sus ojos nunca dejaron la línea de árboles. Incluso ahora se mantuvo alerta, no para sí mismo, sino para ellos. El operador de la cámara se volvió hacia Eleanor, con los ojos abiertos. ¿Ese es el perro? El verdadero eco. Ella asintió. La periodista, una mujer con cabello y fuego gris en sus ojos, se adelantó suavemente. Lo salvaste. No, dijo Eleanor. Se salvó. Solo le di un lugar para descansar. El equipo tomó la foto de Echo, filmó la estación de guardabosques, capturó la voz de Eleanor mientras contaba la historia, no como un discurso ensayado, sino como la memoria grabada en sus huesos. Mostraron la insignia, el informe de campo y el cachorro congelado que encontró medio muerto en la nieve, cuyo nombre el mundo ahora susurró con reverencia. Al anochecer, la historia se emitió en la televisión nacional. Corrupt Decay, 9 Raid expuesta. Detective deshonrado probado inocente póstumamente. Hero 2 sobrevive a la prueba. Eleanor vio la transmisión en la cabaña de Harris esa noche. La cámara se acercó a los ojos de Echo, todavía atento, todavía sabio, y luego se desvaneció una foto de Malister sonriendo con el años antes. Y el titular debajo de él. Su nombre era Echo, y nunca lo olvidó. Se limpió una lágrima de su mejilla, no de la tristeza, sino de liberación. Al día siguiente, llegaron las llamadas. Grupos de veteranos, organizaciones de rescate K9, medios de comunicación, todos que ofrecen homenajes, donaciones, incluso propuestas de adopción. Pero Eleanor ya sabía la respuesta. Echo se quedó, no porque él fuera suyo, sino porque ella era suya. Regresaron a la cabina 2 días después. La nieve se había derretido lo suficiente como para revelar el sendero detrás de la casa. Eleanor plantó una pequeña cruz de madera cerca de la línea de árboles, justo donde lo había encontrado por primera vez. En la base, ella talló, para los que quedan atrás, pero nunca se olvidaron. Echo se sentó a su lado. No se quejó, no ladró. Simplemente colocó su pata en la madera, como entendía. Y tal vez lo hizo. Esa noche, mientras se acurrucaban junto al fuego, Eleanor susurró suavemente al perro que se acostaba a sus pies.
Fuiste para la batalla, pero ahora estás en casa. Parpadeó lentamente, los ojos cerrándose. Por primera vez, realmente descansó. Sin comandos, sin miedo, no más correr, solo paz. Y en ese momento, Eleanor sabía que no solo había salvado un K9. Había encontrado algo que pensaba que la vida ya le había quitado. Objetivo. Si esta historia lo inspiró, recuerde que el coraje y la lealtad pueden superar cualquier tormenta. Suscríbase al canal, deje un me gusta y comparta este video con alguien que cree en las segundas oportunidades. El viaje de hecho demuestra que incluso después de las noches más frías, el sol todavía sale.